Hola amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a hablar sobre los elementos básicos que sustentan la geometría. Y vamos a iniciar con estos dos que aparecen aquí, que son el punto y la recta. Estos dos elementos en su estructura no tienen gran problema para comprenderse, ¿ya? Porque solamente con observarlos uno ya puede comprender lo que es un punto y una recta. Lo que sí se puede decir de la recta es que la recta está formada de un conjunto de puntos y que no tiene curvas ni tampoco tiene puntas, ¿ya? Y lo otro, que la recta es infinita en ambos sentidos. Es infinita, no termina nunca y siempre debe dibujarse con una flecha en sus extremos, ¿ya? Para indicar lo infinita que esta es, ¿ya? Porque si no es otro elemento geométrico que vamos a ver más adelante. Bien, si tomáramos la recta y la cortáramos, la cortáramos por la mitad, lo que obtendríamos es otro elemento que se llama rayo. Y el rayo es una parte de la recta que comienza en un punto, naturalmente en el punto que yo corté la recta, ¿no es cierto? Y sigue infinitamente. El rayo puede ser en un sentido o en el otro, ¿cierto? Entonces el rayo, vuelvo a repetir, es una parte de la recta que comienza en un punto y sigue infinitamente. Y al igual que la recta, que me faltó decir ese detalle, es que la recta no se puede medir, ¿ya? Y lo mismo el rayo, porque si yo quisiera medir con una regla, tendría el inicio, pero no podría encontrar el término porque esto continúa infinitamente. Así que el rayo es un elemento que no se puede medir tampoco. Si tomáramos la recta y le hiciéramos dos cortes, por decir dos cortes, pueden ser infinitos cortes si quieres, lo que obtendríamos ahí es un conjunto de segmentos. Y los segmentos también es una parte de la recta, pero con la diferencia del rayo que tiene un inicio y tiene un término, que puede ser de la longitud que tú estimes conveniente. Y esa longitud, bueno, por lo mismo es medible. Y la puedo medir con una regla o con un elemento, bueno, dependiendo de la unidad de medida con la que se esté trabajando. Los segmentos normalmente se miden en centímetros, en metros, en hectómetros, kilómetros, decámetros, en fin. Incluso milímetros, por decir las unidades de medida, ¿ya? Ahora, si tomamos dos rayos y los unimos a través de su punto en común, si tienen un punto en común, por decirlo así, dos rayos, lo que obtenemos es el siguiente elemento que se llama ángulo. Entonces el ángulo no es más que dos rayos que comparten un punto. Y también, al igual que el segmento, el ángulo se puede medir. Pero para medir el ángulo no se mide el rayo, porque ya sabemos que el rayo no es medible, ¿ya? Pero sí, lo que se mide es la abertura del ángulo, ¿ya? Eso es lo que se mide. Y se puede medir en radianes o se puede medir en grados, que normalmente nosotros en el colegio los medimos en grados, ¿cierto? Con un instrumento que se llama transportador. Pero más adelante vamos a hablar sobre este elemento porque tiene muchas definiciones y propiedades y necesita de un video específico, o sea, particular para poder trabajar con él, ¿ya? Lo otro es que, al igual que con los rayos, si yo hago una unión de segmentos de distintas longitudes, lo que obtengo es lo que está aquí abajo y se llama línea poligonal abierta. ¿Y qué es lo que es una línea poligonal abierta? No es más que la unión de segmentos consecutivos, ¿ya? Tiene un inicio y tiene un término. Entonces, ¿por qué hago este video? Porque es muy importante en la geometría el tema de los conceptos, que muchas veces los alumnos, sobre todo los que estudian PSU, por ejemplo, que tienen mucha dificultad en geometría, pero yo estimo que la dificultad está justamente en eso, en que no conocen las definiciones de los conceptos y no saben leer la simbología que tiene la geometría. Entonces, en eso nos vamos a enfocar en este video, en lo que son las definiciones y en lo que son las simbologías.
Así que mira, parece un concepto muy complejo al decir línea poligonal abierta, pero si lo miras en su estructura, es bastante simple y no es más que la unión de segmentos, ¿te fijas? Bueno, y lo contrario de línea poligonal abierta es lo que está acá, la línea poligonal cerrada. ¿Y qué quiere decir? Que el inicio y el término coinciden en el mismo punto. Así que por eso se llama línea poligonal cerrada. Y de aquí ya empieza a aparecer un concepto que a lo mejor ya han visto en geometría, que es el polígono, ¿ya? Pero el polígono también, vamos a hacer un video específico para ese tema, porque también tiene bastantes definiciones y bastantes cosas que comprenderse desde ahí. Ahora, lo que me gustaría que nos enfocáramos es en el tema de la simbología que se utiliza en geometría. Respecto de la simbología en matemática realmente en geometría, tenemos algunos aspectos que debes considerar. Por ejemplo, que hay algunos acuerdos que se toman entre matemáticos y en general a eso se le llama convención, ¿ya? Y eso significa que en la mayoría de los libros, cuando nos referimos a un objeto matemático, nos referimos de cierta forma. No es que esté malo si es que se refiere de otra forma, no, sino que para que todos en matemática entendamos lo mismo, entonces se toman esos acuerdos. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos que se toman en geometría? Por ejemplo, respecto de los puntos, que los puntos se nombran siempre con letras, de cualquier letra del alfabeto, pero mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, este punto A o este punto B. Es para poder yo referirme a un punto en específico y que todos sepamos cuál es ese punto, ¿ya? ¿Por qué los puntos no se nombran con letras minúsculas? Porque las letras minúsculas hacen referencia a las medidas de los segmentos, ¿ya? Entonces, si tú tienes un segmento, por ejemplo, este segmento, y tú quieres referirte a la medida, aunque no a una medida específica, sino que al hecho de que tiene una medida, se escribe con una letra minúscula, por ejemplo, letra A. Y normalmente se escribe sobre el segmento en la parte central del segmento, digamos, para decir que esa es la medida, ¿ya? Y los extremos del segmento se les pone nombre también. Se les nombra a los puntos extremos del segmento. Se le pone punto, por ejemplo, A y B, ¿ya? Cuando nosotros queremos referirnos en simbología al segmento AB, entonces se escribe de la siguiente manera. A, B, segmento, así. Entonces, cada vez que usted vea eso, bueno, yo en este caso puse las letras AB, pero si quiero construir otro segmento, por ejemplo, ¿ya? Y también el segmento CD, ¿ya? Y esa es la manera en que se escriben los segmentos. Así que cuando tú veas esto de esta forma, significa que se está refiriendo a segmentos, ¿ya? Bien, y en el caso de las rectas o de los rayos, por ejemplo, no es muy distinto. O sea, tiene el punto de inicio y continúa infinitamente, ¿no es cierto? Pero para poder referirnos a un rayo en específico, se le agrega otro punto, porque obviamente que los rayos siguen infinitamente, pero solo para nombrarlos o para referirse a ellos se le agrega un punto final, digamos, aunque no lo tiene, nosotros sabemos que continúa, ¿ya? Pero supongamos A, B. Entonces aquí tendríamos que notarlo de la siguiente manera. El rayo AB y con una flecha, ¿no es cierto? Así. Y eso es para que nosotros podamos nombrarlo, pero eso no significa que este rayo comienza en A y termina en B. No, es solamente para referirnos a él, nada más que eso, es como una referencia, ¿ya? Pero no deja de ser un rayo. Y lo mismo con la recta, porque la recta también es infinita. Ay, perdón, me quedó chueca. Pero la recta también es infinita. Y si yo quiero referirme a ella o nombrarla de alguna manera, para diferenciarla, por ejemplo, de otra recta, tengo que tomar dos puntos sobre ella y nombrar esos puntos. Ya, yo estoy tomando como referencia siempre las primeras letras del alfabeto, pero puede ser cualquier letra, ¿ya? Y esto queda escrito de la siguiente manera. Esta es recta AB. Aunque las rectas también en geometría
Las rectas también en geometría se nombran como L1, L2, L3, sobre todo cuando estas están intersectadas entre ellas y necesito referirme a una recta o a otra, ya se le escribe L1 recta L2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengas en conocimiento. Y si, por ejemplo, estas dos rectas se intersectan y yo quiero nombrar ese punto y que todos lo reconozcan, le pongo un nombre a ese punto, el punto A. Entonces, cuando hablo del punto A, en la recta L1 y L2, todos entendemos cuál es el punto A, porque lo nombramos y porque nos damos cuenta de que es la intersección de ambas rectas. ¿Ya? Esto tiene que ver con notación en geometría. Y es importante que lo sepas porque cuando lees geometría, aparecen este tipo de escrituras que tú tienes que saber leer. Bien, y lo último que tengo que agregar a todo esto que hemos aprendido es a la relación que existe entre las rectas y los segmentos y los rayos. Por ejemplo, los rayos, tanto los rayos como los segmentos y las rectas, se pueden relacionar de dos formas, ¿ya? Una forma es de forma paralela, que paralela significa que no se cortan entre ellos. Por ejemplo, aquí tengo dos segmentos que son paralelos, ¿ya? Y que no se cortan. O por ejemplo, si quiero referirme a dos rectas que son paralelas también, van en el mismo sentido y en la misma dirección, por lo tanto no se cortan, no se cortan. Y lo mismo con los rayos. También pueden haber rayos paralelos, ¿ya? Es para que lo tengan presente. Esas son las rectas, los rayos paralelos. Y en simbología, si yo quisiera decir, por ejemplo, aquí le voy a poner nombre a los puntos a los extremos para que podamos ver el tema de la simbología y la notación, ¿ya? Por ejemplo, A, B, C, D. Entonces yo digo, en notación matemática, si tuviera que escribirlo, digo el segmento AB, y lo escribo así, es paralelo, y de esta forma se nombran las paralelas, con el segmento CD. Esa es la forma de escribirlo. Acá en el otro lado tengo rectas, y las puedo nombrar, decir L1 y L2. Entonces, si yo quiero decir que esas dos rectas son paralelas, basta que yo escriba L1 paralela con L2. Y con los rayos, bueno, corresponde ponerle puntos, ¿no es cierto? A, le vamos a poner un punto de referencia B, y acá C y acá D. Y si quiero escribir que estos dos rayos son paralelos entre ellos, entonces la forma correcta de hacerlo es decir el rayo AB con flechita arriba, ¿no es cierto?, es paralelo con el rayo CD. Y se fijan que la notación de con la de acá son muy similares, si lo único que cambia es lo de arriba, y eso es lo que hace la diferencia, el símbolo que está arriba. Que en el rayo hay una flecha, en cambio en el AB hay solamente un segmento. Entonces, una línea cortita. Así que eso es importante que lo consideres cuando se trata de la simbología y de la forma de escribir geometría. Y otra forma en la que se relacionan las rectas y los segmentos y los rayos es de forma secante. ¿Qué significa esto? Que dos segmentos que se corten, ¿no es cierto?, en cualquier punto. O dos rectas que se corten, ¿ya? Dos rectas, estoy haciéndole puntas acá en las esquinas, ¿ya? O también los rayos también se pueden cortar, que no es habitual que se use en geometría esto de los rayos que se cortan, pero sí, también se puede, ¿ya? Y obviamente que cuando son rectas secantes, lo mismo. Si tengo el segmento AB y el segmento CD, entonces tengo que decir que AB, el segmento AB es secante con el segmento CD, ¿ya? Y otra cosa, decir CD es lo mismo que decir DC, porque nos estamos refiriendo al mismo segmento,
¿ya? Así que puede estar escrito al revés, pero da lo mismo, no influye en nada eso. Lo mismo acá, L1, L2. Entonces, si quiero decir que son secantes, digo L1 secante con L2, ¿cierto? Y lo mismo con los rayos, pero aquí tendríamos que ponerle A, B, un punto de referencia, C y D. Y lo mismo, o sea, lo único que va a cambiar acá es la notación, porque arriba lleva una flecha, ¿ya? Y también existe otro concepto, porque aquí estamos hablando de cómo se escribe simbólicamente a las secantes, cómo se escribe simbólicamente a las paralelas, y hay otra forma que se desliga de esta, digamos, que es una forma particular de ser secantes, ¿ya? Que es la perpendicularidad. Y eso ese es importante nombrarlo porque simbólicamente se escribe de otra manera, ¿ya? Bien, voy a tomar estas dos porque el rayo es exactamente lo mismo. Entonces, si por ejemplo tenemos un segmento AB con un segmento CD que son perpendiculares, y son perpendiculares en este punto, en el punto O, por ejemplo. Entonces se escribe de la siguiente manera. Se escribe AB perpendicular, y el perpendicular se escribe de esta manera con CD. Segmentos, como segmentos. Y si son rectas, en este caso, por ejemplo, L1 y L2, y quiero escribir que son perpendiculares, digo L1 perpendicular con L2. ¿Ya? Esta es la forma en la que se escribe la perpendicularidad. ¿Y qué significa que son perpendiculares? Significa que entre ambos forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Si no sabes lo que son 90 grados, lo vamos a ver en el próximo video, que tiene que ver con los ángulos, que ese es el que les prometí para después, al igual que el de los polígonos, que también después tenemos que verlo, ¿ya? Así que confórmate por mientras con que este es un ángulo que mide 90 grados y es un caso particular de recta secante. Es un caso particular. Así que estas son las secantes y esas son las paralelas.